podcast El genocidio armenio. Hola, mucho gusto, soy Uzi Cardona. Hoy junto con mis compañeros Valentina, Ramón, Jorge, Gael, Astrid, Michelle, Fernando, Ivy y Lucero vamos a hablar de un tema muy fuerte y doloroso, el genocidio armenio. No tanto como que sea historia, sino más bien que nos hace sentir y pensar. Para entrar en contexto, este genocidio ocurrió a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano estaba en crisis. Fue un ataque brutal contra la comunidad armenia, que terminó en la muerte de alrededor de 1,5 millones de personas. Imaginen la magnitud de esa tragedia, familias enteras desapareciendo solo por ser diferentes. Mucho gusto, yo soy Valentina y sí, yo cuando leí sobre eso lo primero que pensé fue ¿cómo puede pasar algo así tan planeado? Porque no fue de un día para otro, empezó con discursos de odio, con señalar a los armenios como traidores. ¿No creen que eso pasa todavía con algunas personas hoy en día? Exacto, y a mí lo que más me impactó fue lo de la gran cantidad de muertes, familias completas caminando kilómetros en el desierto, sin agua, sin comida. Muchos murieron de hambre y sed en esos trayectos. Imagínense, caminar sabiendo que probablemente no vas a llegar a ningún lado. Lo peor es que no eran soldados, eran mujeres, niños y ancianos que no podían defenderse. Cuando escuchamos que fue un genocidio, a veces pensamos en batallas, pero en la realidad, la mayoría de víctimas eran civiles indefensos. Jorge, ¿tú qué pensaste cuando leíste esta parte? Hola, mi nombre es Jorge Garay y sí, Ramón, tienes razón, la increíble cantidad de fallecidos, pero también no hubiera pasado nada sin que la propaganda que se hizo. Pues tras lograr convencer a la gente de que tus vecinos sean el enemigo, pues puedes justificar cualquier cosa. Lo más fuerte que hoy en día escuchamos que varios grupos son pues amenazas y pues no es nada cierto, ¿verdad? Esto nos muestra el poder que las palabras cuando un discurso de odio o etcétera se repite lo suficiente y la gente termina creyéndolo y pues por decir un pueblo que se había sido parte del imperio pues por siglos se convirtió en el enemigo que había que eliminar. Hola, soy Gael y estoy totalmente de acuerdo. Y lo peor es que no solo fue matar, fue borrar todo. Iglesias destruidas, casas robadas, escuelas arrastradas. Era como querer eliminar hasta el último recuerdo de ellos. También fue un intento por romper la esperanza de toda una comunidad. Pero algo que me parece increíble es que, a pesar de todo, los sobrevivientes lograron reconstruir su vida en otros países. La diáspora armena es un ejemplo de resistencia, de cómo un pueblo puede seguir existiendo aunque intenten destruirlo. Oye, Astrid, ¿a ti qué te causó más conflicto? Hola, mi nombre es Astrid Pesina y hoy les voy a hablar sobre la negación. Por más de 100 años o después todavía hay quienes dicen que no fue un genocidio. Eso me parece una segunda violencia. Es como decirles a las víctimas, tu dolor no existió. Porque dicen que las muertes fueron consecuencia de la guerra, pero esa negación es dolorosa porque nadie voltea a ver a las víctimas. Esto dejó heridas que siguen abiertas y tal vez seguirán abiertas por mucho tiempo. Muchas comunidades armenias desaparecieron de regiones donde habían vivido por siglos, lo cual me parece muy triste, porque si te pones a pensar, ¿tú qué piensas de eso, de la memoria de Michelle? Así es, Adri. Yo soy Heidi Michelle Ramírez Torres y yo opino que es todo lo contrario. Opino que la memoria es resistencia. Me parece algo impresionante que los armenios hayan hecho de recordar una parte de su identidad y cada 24 de abril en todo el mundo se conmemore. Es como si ellos dijeran no nos van a borrar. Además, creo que la conmemoración mantiene viva una memoria y honra a quienes ya no están, y recordar este hecho ayuda a prevenir sucesos similares. No hay que olvidarnos del silencio de los demás países. Muchos sabían lo que estaba pasando, pero nadie hizo nada. El silencio de otros países fue como un permiso para seguir con el exterminio. Eso nos hace pensar en nuestro presente. Si vemos injusticias y no decimos nada, al no hacer nada, cuando vemos algo, eso nos hace cómplices. El genocidio armenio es un recordatorio de que siempre debemos alzar la voz contra la discriminación y la violencia. Salazar Garza, ¿tú crees que pasa lo mismo hoy con otras injusticias? Sí, por supuesto, 100%. Yo creo que a veces no son tanto genocidios, pero sí casos de muchísimo abuso, de muchísima discriminación y sobre todo violencia. Y la mayoría se queda callada.
El resto de personas a las que sí se le hacen válidos sus derechos humanos no hacen nada por defender a lo de los demás. Esto yo creo que nos demuestra que en muchas partes del mundo, aún hoy en día, los derechos humanos no están siendo garantizados para muchas personas. Por ello hay que defenderlos siempre y hay que buscar la manera de que sean válidos para cada persona en el mundo. Yo soy Lucero Solís y pienso lo mismo. Recordar es un acto de justicia y no se trata solo de recordar el pasado, sino de asumir la responsabilidad como humanidad de no repetirlo jamás. Si olvidamos lo que pasó, abrimos la puerta a que tragedias parecidas ocurran. Y recordar es una forma de resistencia, de honrar a las víctimas y de comprometernos con un futuro más justo. Y pues eso no solo vale para Armenia, sino para cualquier otra tragedia. Porque fíjate, cuando nos atrevemos a mirar la historia de frente, cruda y dura tal cual como es, estamos diciendo, la vida de esas personas importa, sus sueños, sus voces no fueron en vano. Y yo siento que ahí es donde está la clave. La memoria no es un ancla que nos detiene al pasado, es más bien un faro que nos ilumina para no perder el rumbo al futuro. ¿Tú cómo lo ves desde fuera, Valentina? Pues para mí es un llamado a la solidaridad. No importa si pasó hace más de un siglo o en otro continente. Lo que le duele a un pueblo debería importarnos a todos, porque si nos quedamos sin hacer nada, la intolerancia va a seguir creciendo. Creo que recordar este episodio es también reconocer la dignidad de quienes fueron silenciados y comprometernos a no ser indiferentes ante las injusticias actuales. Al final, este suceso nos enseña que el odio y la intolerancia nunca deben tener espacio en la sociedad. Pienso que mantener viva la memoria es la mejor herramienta para construir una paz, justicia y un futuro donde la diversidad sea respetada y valorada, porque solo así, aprendiendo del pasado, podemos asegurarnos de que tragedias tan dolorosas no vuelvan a repetirse. Pues ahí lo tienen, una conversación dura, sí, pero necesaria. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y recuerde, la memoria no solo es pasado, es también futuro. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Conclusión personal de Lucy Cardona Covarrubias. Yo pienso que el genocidio armenio no solo es un hecho del pasado, sino una lección para el presente. Nos demuestra que es lo que puede causar el odio y la indiferencia. Y por eso recordar es tan importante. Para mí, mantener viva la memoria de las víctimas es una forma de justicia y también un compromiso de no permitir que algo así vuelva a repetirse. Eso es mi opinión. Conocer el genocidio es doloroso, pero también necesario. Duele imaginar la injusticia que han vivido muchas personas inocentes, pero al mismo tiempo me hace pensar en lo importante que es la memoria. Recordar no es quedarse en el pasado, sino aprender de él. Creo que hablar de esto es un acto de justicia y también un compromiso. No permitir que el odio y la indiferencia vuelvan a causar tragedias semejantes. Oye, Lucy, nada más que fíjate que ahorita estoy leyendo y siempre dice el último de que el pueblo, digamos, del imperio fue aliados por siglos y luego después fue enemigos. ¿Eso qué onda? ¿Lo digo o no lo digo? O sea, si no para mandar resultados. Yo creo que hablar del genocidio armenio es un recordatorio de lo que puede pasar cuando dejamos que el odio y la intolerancia crezca, ya que pues las personas se ponen locas al hacer eso. Recordar a las víctimas es también comprometernos nosotros mismos, a que algo así no se repita. Y creo que esa es la lección más importante que nos deja todo esto que acabamos de hablar el día de hoy. En mi conclusión, yo como Astrid puedo decirles que el genocidio me parece algo muy cruel, causa mucho sufrimiento a las personas y pérdidas tal vez irreparables. Esto puede tener un impacto muy duradero en las familias y víctimas, y esto también puede generar muchos conflictos y muchas tensiones. Yo creo que esto se puede prevenir pues haciendo que las personas se sensibilicen un poco más con este tema y también pues empezar a promover la tolerancia y el respeto hacia la diversidad. Para mí, Heidi Michel Ramírez Torres, lo que más me dejó a pensar del genocidio armenio es que no solo basta con sentir lástima por todo lo que pasó, sino que hay que preguntarnos qué estamos haciendo hoy para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Creo que sabemos que la violencia no empieza con armas o con guerras, sino que empieza con aquellos prejuicios y con indiferencias que se tienen.
Los armenios convirtieron su dolor en resistencia y así es por eso que siguen haciendo historia. Este tema me enseñó que lo peligroso puede llegar a ser el odio cuando lo normalizamos, el silencio cuando se convierte en complicidad y la indiferencia cuando el dolor de los demás parece que no nos importa. Como mi conclusión personal, yo considero que actualmente es muy importante reconocer que hasta hoy en día en muchísimos lugares del mundo no se respetan los derechos humanos, no tienen ningún valor, y por lo tanto, pues personas inocentes pierden lo que los hace humanos y se quedan sin su dignidad. Yo creo que buscar una manera de garantizar los derechos humanos para cualquier ciudadano, sin importar su nacionalidad, me parece algo que deberíamos priorizar hoy en día. El genocidio armenio dejó una huella en la historia al demostrar las consecuencias horribles de la intolerancia étnica y religiosa. Su reconocimiento internacional sigue siendo importante no solo para las víctimas, sino también para prevenir que hechos parecidos se repitan. Este episodio recuerda a la humanidad la importancia de la justicia, la verdad histórica y el respeto a los derechos humanos como pilares para construir sociedades más justas y pacíficas. Bueno, soy Valentina y en mi opinión, más allá de lo histórico, el genocidio armenio nos muestra cómo la indiferencia internacional permitió que estas atrocidades sucedieran. Creo que hoy debemos ser más críticos ante las injusticias en el mundo y no quedarnos en silencio, no dejar pasar ningún tipo de violencia. Recordar este hecho no es solo honrar a las víctimas, sino también asumir un compromiso de solidaridad global.